Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. En la mañana, en esta mañana, ya estamos a 10 minutos de llegar a las 12 del día. Tengo la intención de compartir con ustedes un tema que, como bien vamos a ver y se va a mencionar dentro del desarrollo del mismo, es un tema un poco incómodo porque es un tema que involucra dinero. Y una de las cosas por la cual precisamente esta temática en el medio de las iglesias de corte conservador, de corte reformado, no se habla, es precisamente para no incomodar. Pero, hermanos, por encima de la incomodidad, este tema tiene que predicarse, tiene que enseñarse, porque es un tema bíblico, primero que nada, y segundo, porque es un tema que tiene una relación directa con la realidad espiritual que cada uno de nosotros tiene. Y en este sermón queremos perseguir, o quiero perseguir, 3 objetivos, y voy a enumerarlos, hermanos, para que sepamos a qué queremos llegar cuando esto termine de predicarse. En primer lugar, hermanos, mostrar que el diezmo es una práctica religiosa bíblica. Que lo que vamos a ver del diezmo lo vamos a ver en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En segundo lugar, incentivar la práctica dentro de nuestra congregación. Cuando digo esto, hermanos, es porque la práctica del mismo no es muy dada dentro de nosotros. Y si nosotros somos una iglesia bíblica, esto tiene que practicarse en la medida de las posibilidades de cada uno, pero debe practicarse. Y en tercer lugar, hermanos, que esto nos mueva a orar, ya que hay una relación directa entre el diezmo y la condición espiritual de cada uno de nosotros. Que oremos para que tengamos entonces obediencia a Dios y no haya resistencia. Entonces, ¿cuáles son los puntos que vamos a ver en este tiempo de predicación? Vamos a tener unos antecedentes. Vamos a ver dónde la Biblia se menciona y cuál es el énfasis. Y posteriormente, hermanos, vamos a ver 5 características del diezmo. Una, que su mención es literal, es decir, que cuando hablamos de diezmo no estamos hablando de ninguna figura, ni ningún lenguaje figurado ni simbólico, es literal, así como se dice, diezmo es diezmo. 2, es sinónimo y va de la mano con la adoración a Dios. 3, está vigente hoy. Está vigente hoy, es decir, que tiene que practicarse. 4, no dar, es falta de fe. Y vamos a explicar posteriormente, pero adelante, que cuando una persona se restringe de dar una ofrenda o un diezmo, está diciendo que ese dinero le va a hacer falta y que por eso no lo da. Y en quinto lugar, el diezmo bendice económicamente. Y vamos nosotros, obviamente, a hacer una aclaración de esta última característica, porque no va a ser el mismo enfoque que le dan algunas iglesias, donde dice que si yo doy un real, Dios me bendice con 10 reales. Que si yo le doy $1, Dios me bendice con $10. Dios nos va a bendecir de acuerdo a la misericordia de Dios, pero nos va a bendecir por obedecer, no porque hayamos hecho algún tipo de inversión económica como algunos pretenden decir. Hermanos, viendo que hay una relación bastante grande
entre el ofrendar, ya sea dar una ofrenda extraordinaria o en el caso del diezmo, y la condición espiritual de cada quien, hermano. Yo quiero que vayamos al capítulo 5 de Hechos. Precisamente este pasaje lo leímos esta mañana durante la escuela dominical sin hacer alusión a esto. Lo hicimos en alusión de que, bueno, Ananías y Zafira, Dios los fulminó, y que precisamente ellos le mintieron al Espíritu Santo, pero ese mismo pasaje dice que el que los fulminó, ¿quién fue? Dios el Padre. Entonces, miren lo que dice Hechos, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Es decir, como decimos en buen panameño, se petateó. Le dio la tambarria, el faracho, ahí mismo quedó tieso como un palo. Cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, también se petateó. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermano, voy a explicar esto antes de entrar al sermón propiamente. Esto es una narración que la Biblia toma de los inicios de la iglesia cristiana. Resulta ser que los cristianos tenían todas las cosas en común. Si a mí me faltaba algo, los hermanos de la congregación vendían sus propiedades, la ponían a los pies de los apóstoles, y los apóstoles repartían a cada quien de acuerdo a su necesidad. Si se tenía hambre, se paliaba el hambre. Si se tenía falta de ropa, se paliaba la ropa. O sea, se cubría toda necesidad. Y por eso en estos 4 primeros capítulos de la Biblia se dice que nadie decía ser suyo nada de lo que tenía, sino que tenían todas las cosas. Por eso era una comunidad. Hubo un hombre que, de hecho, este hombre posteriormente fue compañero de Pablo en sus viajes misioneros. Su nombre era Bernabé. Y el versículo 36 del capítulo 4 dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. José, que tenía por sobrenombre Bernabé, hijo de consolación, que de hecho era descendiente, porque eso lo dice el texto, era descendiente de la tribu de Leví.
por alguna u otra razón no estaba, no se sabe, ejerciendo el ministerio levítico. Se unió a la iglesia del Señor, tenía heredad. Era muy común que los levitas tuviesen heredad. ¿Por qué? Porque fueron heredades o terrenos o propiedades que les habían sido heredadas por sus ancestros, que en el inicio del pueblo de Israel ellos no podían tener ningún tipo de terreno, porque era una tribu sin terreno. ¿Y de qué vivían esos levitas? De los diezmos que los judíos, de los hebreos, llevaban al templo. Y con ese diezmo no solamente se alimentaba el levita, sino que se cubrían las necesidades de los huérfanos, de las viudas y de los extranjeros que llegaban a vivir en medio del pueblo de Israel. Este levita dio testimonio que, viendo la necesidad que había en el pueblo, él dijo: oye, si nosotros practicamos el diezmo, bueno, de lo que yo he podido acumular, vendo mi propiedad, se la trajo a los apóstoles, y los apóstoles siguieron repartiendo a los que tenían necesidad, según la necesidad que tuviesen. Pero hubo en la iglesia gente que vio la práctica y dijo: oh, yo también quiero que me vean, que me alaben, que me aplaudan. Y dice que una pareja llamada Ananías, el hombre, y Zafira, su mujer. Zafira es un buen nombre. Imagínate, usted le pone a su hija Zafira o Zafiro, algo bonito nombre. Pero espero que no salga con el carácter de esta mujer. Él y su mujer vendieron la propiedad. Pero ellos, hermanos, si vendían la propiedad, eso era un asunto de ellos. Ellos podían quedarse con el monto del dinero, por la cuantía total. Pero ¿qué hicieron ver? Fueron donde los apóstoles: hermanos, nosotros vendimos la propiedad y vamos a poner todo el precio. Y eso fue falso, porque el texto dice que ellos retuvieron y dieron una parte, pero hicieron ver que esa parte era el costo total del terreno. Cuando van a entregarlo, se encuentran con Pedro, que Pedro estaba más clarito que el profeta Elías, y le dijo: ¿por qué mentiste al Espíritu de Dios, diciendo que habías vendido el terreno en tal, cuando no fue así? Y dice que ahí mismo la esposa no sabía nada. A las 3 horas regresa y Pedro le tira una cáscara. Malo Pedro, ¿no? Le decía: oye, ¿tú por qué? De directo, o sea, Pedro decía: ¿tú por qué te pusiste de acuerdo con tu esposo en mentir? ¿Qué ibas a ganar con eso? No, pero le dijo: vendieron el terreno en tanto. Y ahí sí. Y ahí mismo. Esto, hermanos, que delató, que es donde voy a hacer la relación entre la vida espiritual o la espiritualidad de cada persona. Eso relató que eran gente que tenía mala intención para hacer eso. Mintieron. Entonces, el dar una ofrenda o el dar el diezmo tiene relación con la condición espiritual. Claro que sí, hermano. Claro que sí. Es más, en el caso nuestro, a lo mejor ninguno va a sucumbir, Dios no lo permita tampoco. Por eso sería horrible. Imagínense que aquí dando la ofrenda un montón nos empecemos a caer. Eso va a ser noticia, eso sí nos va a ser famoso, hermano. Pero cuando una persona se retiene de no dar el diezmo, eso es síntoma de tacañería, de egoísmo y de lo que sea, menos de querer colaborar, aunque sea con un poquito, en la obra del Señor. Por lo tanto, hermanos, quiero que quede claro que desprenderse muchas veces de lo material o abstenerse a desprenderse de lo material indica cómo está nuestro individuo, cómo está lo intangible de nuestro ser. Cuando no nos podemos desprender de cosas físicas, materiales que algún día se van a dañar. Para terminar este punto, con lo del funeral de mi hermana, descubrimos un montón de cosas que no voy a explicar aquí, pero que
Mi hermana estaba más o menos pagando varios seguros de vida. Así que mi sobrina quedó bien pagada. Pero mi hermana no se pudo llevar ninguno de los seguros de vida, ni la casa, ni nada. Nada. No se lo pudo llevar. Por más que usted en vida quiera retener cosas, hermanos, cuando le toque morir, su espíritu no va a poder hacer maletas para llevarse eso al más allá. Esa idea es una idea pagana, y quiero que lo sepa. Los egipcios creían eso. Oiga, triste era la esposa del faraón, que cuando moría el faraón, aunque ella estuviese viva, ella tenía que ser sepultada. Sí, señor. Y me enteré con la serie famosa, que me estoy enamorando de esa serie, Vikingos. Cuando se moría un jarl o un rey, ahí iba la esposa también, aunque estuviera vivo. Esa era una costumbre pagana, pagana. Nosotros desnudos venimos a este mundo y desnudos nos vamos. Por lo tanto, hermanos, no debe haber lucha en nuestro corazón en cuanto a estos temas. No debe haber. Es por eso que oramos, para que tengamos obediencia a Dios en la práctica futura de Él. Pero como bien les dije, hermanos, vamos a estar viendo algunos antecedentes de esto del diezmo. Y en primer lugar, el hermano Reinaldo me va a ayudar aquí ahora con un término en inglés. Diezmo en inglés es tithe. Tithe significa décimo, ¿verdad? Así que cuando usted vea una Biblia en inglés, en vez de diezmo, usted va a escuchar o la va a leer T-I-T-H-E. Tithe. Thank you, Mr. Bien, la palabra diezmo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, significa décimo. En el hebreo es la palabra maser, y en el griego es decate. De hecho, ya la palabra griega me está diciendo la cuantía, en la deca, 10, decate, 10 partes. No puede determinarse con exactitud cuándo y dónde nació la idea de hacer el décimo, el diezmo, la proporción para pagar tributo a los gobernantes y de ofrecer dones como un deber religioso. Que vamos a ver, hermanos, como antecedente, que el diezmo no, en la antigüedad, era una práctica tanto civil como religiosa. Uno le daba el diezmo a los gobernantes, reyes, etc. Y también había muchas religiones antiguas que le daban la 10ª parte a los sacerdotes, ministros, etc. de sus respectivas religiones. Entonces vemos un antecedente histórico. No es un invento de ahora. La historia revela que existía en Babilonia, Persia, Egipto y China, que son las civilizaciones más antiguas de la humanidad. Los babilonios, persas, egipcios y chinos practicaban eso. Abraham supo de esto cuando dio los diezmos a Melquisedec. Samuel advirtió que lo demandarían los reyes. Y esto en 1 Samuel 8, del 10 al 18. Y Jacob, al aceptar el pacto impuesto por Dios, también tuvo que ofrecer un diezmo. Entonces, vamos a leer en Génesis 14, del 17 al 20. Lo voy a leer yo, hermanos, por favor, anoten la cita, Génesis 14, del 17 al 20, pero escuchen la narración. Génesis 14, del 17 al 20, dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿A ustedes les recuerda algo o a alguien eso de pan y vino? Pan y vino. ¿Ah?
bueno, además de Marcelino Palmivino, bueno, Jesús, en el momento de la cena de los sacerdotes israelitas. Y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos del pueblo. Vemos a Abraham viniendo a una guerra. Ustedes saben que la guerra, el que vencía saqueaba, tomaba el botín. Dice que cuando se encuentra tanto con el rey de Sodoma como con el rey de Salem, iba a decir Reinald, Abraham, iba a decir Reinald, Abraham le dio el diezmo de todo lo que había saqueado. ¿A quién? A uno de los dos reyes, no se lo dio a los dos, se lo dio a uno. ¿Y cuál fue? A Melquisedec, que la Biblia aquí lo identifica como un sacerdote del Dios Altísimo. O sea, era rey, pero también era un hombre que era sacerdote. En 1 Samuel 8, del 10 al 18, anoten el texto y sigan la lectura. 1 Samuel 8, del 10 al 18. Miren lo que dice. Dice: dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo para que aren sus campos y cieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Esto se lo está diciendo Samuel al pueblo de Israel, porque ellos le dijeron a Samuel: no queremos que nos gobiernen caudillos. No queremos que nos gobiernen caudillos. No queremos que nos gobierne un hombre así como Samuel. Es más, la intención de todo eso era que no querían que lo gobernara Dios, sino que lo gobernara un rey que estuviera enfrente de ellos y que los acompañara a la guerra. ¿Y qué le dijo Samuel? Samuel se indignó cuando le dijeron eso, fue a consultar a Dios, y Dios le dijo: mira, no mortifiques por eso, porque ellos no te están desechando a ti, me están desechando a ti. Y Samuel le dijo: bueno, los reyes que ustedes están eligiendo le van a quitar todo, y entre esos el diezmo de sus rebaños. El diezmo del que estamos hablando era un tributo que el pueblo ofrecía a sus gobernantes. Nosotros, hermanos, que estamos dando un tributo a Dios. Aquí yo no gobierno a nadie, y hermano Reinaldo, nada. O sea, el tributo que todos nosotros damos con el diezmo lo estamos dando a nuestro gobernante supremo y todopoderoso, que es Dios. ¿Sí o no? Bien. Y por último, Génesis 28, del 16 al 22, anótelo y síganme la lectura. Génesis 28, del 16 al 22. Sí. Dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Y Betel, hermano, significa casa de Dios.
Bet, que es casa, y él, que es Dios. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, Jacob está huyendo de Saúl, primero, y luego Dios se le aparece en Betel. Y él tiene una visión en sueño donde ve ángeles subiendo y ángeles bajando. Y él dice: wow, ciertamente esta es casa de Dios. Yo ni cuenta me había dado. Agarró la piedra, imagínense, la gente tenía el cuello duro y era fuerte, porque podía dormir a la intemperie encima de una piedra como si fuese su almohada. Él agarró esa misma piedra, la puso como monumento en honor a Dios y ofreció aceite, y tuvo un tiempo de adoración. Jacob hizo esto al aceptar el pacto que Dios le había impuesto. ¿Y cómo lo hizo? Con un diezmo. Lo hizo posteriormente, porque aquí él lo está diciendo que lo va a hacer. Pasó un largo tiempo antes de que se definiesen los requisitos del diezmo. Y bien, como antecedente, al principio el diezmador tenía derecho a compartir su diezmo con los levitas. Es decir, el que diezmaba podía, si quería, en el caso de que estuviese diezmando algo para la subsistencia, para comer, etc., él iba y lo llevaba ante el sacerdote, hacía su ofrecimiento y lo compartía con el sacerdote. Pero ese era un derecho que él tenía. Y esto lo vamos a encontrar, hermanos, ¿dónde? Anótelo para que lo pueda revisar después. Deuteronomio 14, 22 y 23. Después de completarse el código levítico, estos diezmos pertenecían al levita. Ya después de esto, cada diezmo que el adorador llevaba ante un levita, ya eso era pertenencia para consumo de levita. Y acordémonos, hermanos, que anteriormente en la antigüedad no se diezmaba o no se ofrecía dinero. Muy pocas civilizaciones eran las que tenían dinero. Lo que la gente ofrecía era el corderito, la vaquita, el sembrado que tenían, y eso era lo que llevaba. Se impuso un 20%, es decir, una quinta parte del diezmo, al que después de separarlo, ¿saben qué hacía la gente? La gente vendía el diezmo. Por ejemplo, yo tenía 10 cabritas, separaba la décima. Alba, yo te vendo esto. Y Alba me lo compraba. Pero resulta ser que por hacer eso, yo entonces tenía que pagar una quinta parte del precio que me dio el comprador. Porque el diezmo, hermanos, era para el Señor. Y de todos modos, si yo vendía mi diezmo, tenía que comprar o pagar por un sustituto de eso que yo no quise entregar. ¿Y eso dónde lo vamos a ver? Levítico 27:31. Otra característica. Los levitas, a su vez, los que recibían el diezmo, a su vez diezmaban como soporte o sostén a los sacerdotes. Acuérdense, todos eran levitas, pero dentro de los levitas habían unos que podían ser sacerdotes, quienes eran los descendientes de Aarón, hermano de Moisés. Y los levitas ofrecían diezmo de lo que pudieran haber recibido de las ofrendas de los otros. Y el lugar del destino en ese tiempo del diezmo era el templo o el tabernáculo. La cita que nosotros estamos tomando para basar esto es Deuteronomio 12, del 5 al 12, y en ese tiempo no había templo. En ese tiempo lo que había era la tienda móvil, el tabernáculo, que se desplazaba por todo el desierto. Al tiempo de Cristo, hermanos, estamos viendo que para esa época el territorio de Israel había sido conquistado por el Imperio Romano, y el Imperio Romano había impuesto tributos
Bueno, en esa época, el gobierno de Roma había afectado la vida económica de Judea en gran manera, lo que dificultaba que la población diezmara. Y aún así, se muestra a los fariseos diezmando las hierbas que usaban para sazonar los alimentos, como el eneldo, la menta, el comino. Y aún vemos a Jesús que cuando le preguntan que por qué, de quién era la efigie, él dice, bueno, de César, bueno, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, era difícil, pero Jesús y la práctica cotidiana era cumplir con las dos. Obviamente por el vasallaje tenían que pagar porque si no Roma los aplastaba. Pero ¿por qué si por el temor a Roma le pagaban el impuesto? ¿Por qué por el temor a Dios no le terminaban o no seguían ofreciéndole a Dios la oración? Entonces vemos esto, hermano. Ahora bien, todo esto es antecedente. Pero ¿cómo es el diezmo en la iglesia reformada? Bueno, hermanos, nosotros somos iglesia presbiteriana reformada en Panamá, ¿verdad? Y como bien dije al inicio, desde que apareció la doctrina de la prosperidad, muchos, por prevenir que la gente se incomode o que la gente lo catalogue como vivaracho, astuto y demás, ha decidido no hablar nada o casi nada sobre el diezmo y la ofrenda. ¿Por qué? Porque lo que se ha querido, que no quiero que me confundan con estos que se la pasan pidiendo plata por todo, y vamos a dejar que la gente de su propia voluntad practique lo que la Biblia misma enseña. Pero, hermanos, aunque no hablemos mucho sobre el tema, eso no quiere decir que haya perdido peso la práctica del diezmo y que no enseñemos bíblicamente lo que corresponde. La pregunta es entonces, ¿cómo tratar este tema, hermano, en medio de una iglesia bíblica o en medio de una iglesia reformada? Bien, ahí es donde entonces vamos a ver las 5 características del diezmo que mencionamos al inicio. En primer lugar, hermano, la palabra diezmo es literal. Diezmo, como bien dije en un inicio, tanto en hebreo como en griego significa décimo. Significa eso. Significa décima parte, ya sea de dinero o de especies. Y en Levítico 27:32, que leyó la hermana Alba, dice lo siguiente, y lo leo para ustedes. Levítico 27:32. Dice, y todo diezmo de vacas o de ovejas y de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Dios. De todo lo que pasa bajo la vara, la décima parte será consagrada. Diezmo es diezmo, décima parte. Entonces, cada vez, hermanos, y yo sé que esto puede significar una lucha grande, yo lo entiendo, hermano, pero cada vez que nos llegue provisión, sea semanal, quincenal, mensual, anual o extraordinaria, por obediencia a Dios, es la décima parte lo que tenemos que dar. En segundo lugar, hermano, el diezmo es sinónimo de adoración. En este mismo versículo, el 32, que acabamos de leer, como en el versículo 30, se habla de que ese diezmo es para Dios. Leamos el versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello, cosa que dijimos hace un rato.
Y todo diezmo de vaca o de oveja y de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Dios. ¿Qué es el diezmo, hermano? Hermano, el diezmo para un cristiano que lee la Biblia es un momento o un acto de adoración. ¿Y saben por qué es adoración? Porque usted está reconociéndole a Dios que eso que usted está regresando, Él se lo dio. ¿O no es así? ¿O no es así? Es así. Cosa dedicada a Jehová. Denota adoración, debido a que toda acción loable que hace el hombre para Dios es adoración. Pero hay algo lamentable con esto. Lamentable es que en el medio cristiano de hoy, la adoración la han desligado de esta práctica del diezmo y solamente la han adjudicado a levantar las manos en el culto. Hermano, usted adora a Dios cuando ora, usted adora a Dios cuando diezma, usted adora a Dios cuando canta, usted adora a Dios cuando está prestando atención a la palabra del Señor, usted adora a Dios cuando obedece. Entonces, el diezmo, hermanos, es un sinónimo ¿de qué? De adoración a Dios. En tercer lugar, hermanos, el diezmo está vigente, porque muchos dirán, ¿what? Yes, vigente. El diezmo está vigente hoy. Algunos han querido disfrazar su egoísmo con la triste historia, esto me recuerda a la letra de una canción, con la triste historia de que ya no estamos en los tiempos de la ley, sino de la gracia. Y que por gracia entonces no hay diezmo. Pero sabemos, hermanos, que siempre hemos estado en gracia. Desde que Dios creó el universo, la tierra, hasta la actualidad, hemos estado en tiempo de gracia. Por lo tanto, no podemos ir con ese argumento de que el diezmo no se debe ahora porque estamos bajo la gracia. Es que Dios ha dispensado su gracia de muchas maneras. En un principio fue a través de la conciencia, en otro tiempo a través de la ley. Y miren, y todavía la ley nos sigue dando a nosotros indicio de gracia. Entonces, no podemos decir que, no me vengas con eso porque eso es de la ley. La pregunta queda, ¿bajo qué ley entregó Abraham el diezmo a Melquisedec? A ver, díganme, en esa época de Génesis que le digo, ¿bajo qué ley? ¿Existía la ley? No. Entonces no podemos decir con eso. La ley estuvo vigente antes de la ley, por lo tanto, posterior a la ley, está vigente. El diezmo está vigente antes de la ley y posterior. Realmente bajo ninguna ley. Lo que ocurrió en este pasaje de Génesis 14:20 no fue más que la pura gracia eterna de Dios, la cual hoy sigue tan viva como siempre. Cuarto, el no dar el diezmo es señal de falta de fe. Muchos dirán que no diezman y no ofrendan porque su salario no le alcanza. Es que si doy el diezmo, hermano, miren, yo gano poquito, pero si yo doy el diezmo, menos voy a tener, por lo tanto, no doy. Hermanos, eso es decir que yo no voy a reconocer ni obedecer a Dios porque no confío en Dios. Ahora, esto no es nada ni cercano a lo que predican los de la teología de la prosperidad hoy, porque ellos sí venden el evangelio. Jesús alabó la actitud de la viuda cuando él estaba mirando. Dicen que Jesús se puso a mirar a los que daban la ofrenda y que dijo, la viuda dio 2 blancas. O sea, no 2 niñas blancas ni nada de eso. Estoy refiriendo a 2 monedas que en ese tiempo le decían blancas, que eran las de menor valor. Y Jesús dijo, y quiero que lo busquen, hermano, el comentario de Jesús, esta dio más de
de lo que pudieron dar los que el dinero les sobraba. Y miren lo que Jesús dijo, esta dio todo su sustento. Ellos dieron de lo que les sobraba. Esa señora tenía confianza en Dios. El único sustento que tenían, esas dos menospreciables monedas, ella las ofreció en adoración y demostró su gran dependencia de Dios. Ella sí tenía poquito, hermano. 2 blancos. Es que usted llega aquí con 2 centavos. Lo que ande con 2 centavos en el bolsillo. Y que usted diga, yo no me voy a desprender de esto porque no confío que lo voy a recuperar. Dígame, hermano, volviendo al tema de la relación que tiene esto con nuestras batallas interiores, si esto no es un síntoma de que por dentro hay un huracán, hay un temblor, hay una conmoción, pero no en contra de la práctica, es en contra de Dios mismo. Bien. Y en quinto lugar, el diezmo bendice a la persona económicamente. Este punto es bastante escabroso, igual que los otros 4 anteriores, pero es bastante escabroso tocarlo porque en este es que se basan los que predican la falsa doctrina de la prosperidad para manipular a las multitudes. Lo cierto es, hermanos, que el cristiano no sirve al Señor íntegramente. Dios los prosperará para que se mantengan con lo necesario y suficiente en su vida. Por eso no podemos decir que Dios no bendice a su pueblo comprometido. Claro que lo hace y con creces muchas veces, pero lo que Dios sí no hace es volver extravagantes a sus ministros, como nos los han querido mostrar los medios de comunicación, los cuales presentan a personas inescrupulosas, llenas de dinero, bienes y fortuna, diciendo que todo lo han obtenido por trabajarle al Señor y por un avivamiento en su iglesia, lo cual no es más que producto de sus ministerios, que realmente son empresas. Son empresas mundanas, regidas, muchas veces por esquemas de multinivel, más que de iglesia bíblica, obediente a Dios y demás. Hermanos, para concluir, nosotros, los cristianos reformados, creemos que la bendición de Malaquías 3:10 está vigente. Sí, está vigente. Y realmente es una bendición de sobreabundancia, pero no podemos tomarla tan literalmente como si Dios nos volviera magnates financieros por diezmar. No, Dios no nos va a convertir en magnates financieros, sino más bien que Dios sobreabundará en su gracia para con nosotros en medio de este mundo pecador. Miren que la circunstancia en la que estaba hablando Malaquías era que dice que había gente que estaba olvidándose de Dios. Y dice, me habéis robado, dice Dios. ¿En qué te hemos robado? Y Dios mismo le contesta a través de Malaquías, dice, en vuestros diezmos. Y ahí donde entonces dice, traer los diezmos al alfolí, es decir, al granero, al almacén donde guardaban todo el producto de la tierra y de ganado, y haya alimento en mi casa, dice Dios, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Dios le dijo, miren, ustedes no van a ser posiblemente la nación más rica de la región, pero no le va a faltar nada. Van a tener siempre cosechas buenas, van a tener su ganado sano y que se reproduzca de la mejor manera para que ustedes como nación subsistan. Y miren, y le voy a decir esto Malaquías lo dijo durante el tiempo de regreso de Babilonia a Israel. Pregúntese si no había en el corazón de esa gente temor de lo que podían encontrar en el futuro. ¿Había o no había temor?
Claro que lo había. Recién salido de un destierro que duró 70 años. Ahora voy a ir a una tierra que ni conozco, porque los que regresaron no fueron los que se fueron, pero los hijos de ellos. Ni hablaban en idioma, hablaban lo que hablaban en Babilonia. Y Dios le dijo que si eso lo hacían, Él iba a abrir las ventanas de Dios. Una figura diciendo, les voy a sostener siempre. Y miren, Israel sobrevivió después de eso invasiones. Bueno, venían de los persas y Babilonia, pero recibieron molestias de los pueblos de alrededor, árabes, etc. Después vino Alejandro Magno, conquistó todo eso, el pobre muere jovencito y deja un montón de generales vivarachos ahí que salieron de la tierra y andaban molestando. Después de eso los seleucidas se llamaban eso. Después vinieron los romanos. Después de los romanos, ¿qué pasó con los judíos? Dispersos por las naciones. Y viviendo fuera, en Europa, en el norte de África, en Asia, etc., era un pueblo próspero. De hecho, los más grandes banqueros de la época antigua como de la actualidad son judíos. Usted sabe quiénes están en Boca. Es mala gente y todo. Bien. Gente próspera. ¿Y por qué es próspera? Están recibiendo el cumplimiento de la promesa de Dios, de sus ancestros, por ser obedientes. ¿Sí o no? En Romanos 5:20 dice, estamos terminando, en Romanos 5:20, ya hay una niña dormida aquí. ¿Yo doy sueño? Sí, ay, sí será la niña. Digo que sí doy sueño. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia y sobreabundará sabiduría para nosotros en cuanto a la administración de nuestros recursos, hermanos. En Efesios 1:8 dice, quien hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia. Si somos sabios y estamos cubiertos de la gracia de Dios, les aseguro que nuestra vida podrá ser mejor que la de cualquier millonario, aunque no tengamos millones, sino más bien porque Dios nos va a bendecir para que esa abundancia que Él nos va a dar rinda y nos lleve, en el caso muy nuestro particular, nos lleve a financiar la obra y el esfuerzo de alcanzar a más gente para ti. Hermanos, entonces, el diezmo no es una invención moderna, fraudulenta, para sacar dinero, ni es patrimonio de grupos sectarios orientados a ese fin. Debe ser una de las marcas de una feligresía. Espero que así sea, Iglesia Presbiteriana Reformada en Panamá, donde cada uno de ellos lo practica con periodicidad y signo de obediencia a Dios, que al fin y al cabo, hermanos, es dueño de todo. Hermanos, que nosotros hoy, en esta tarde ya, hayamos podido mostrar que el diezmo es una práctica bíblica, que hayamos podido incentivar la práctica en medio nuestro y que podamos orar para llevar a nuestro ser completo a practicar. Hermanos, el Señor les bendiga a cada uno.